Hola, ¿qué tal? Paz y bien. ¿Cómo están ustedes? Es un gusto compartir este programa con todos ustedes. Yo me llamo Padre Rubén Francisco Bellante, soy sacerdote diocesano de la Argentina. Bueno, y vengo a compartir con ustedes esta serie que hemos denominado Llamados a Predicar. ¿Pero por qué? Porque creemos sinceramente que todo bautizado tiene que transformarse en un evangelizador, que debe transmitir la palabra de Dios con la palabra, con el testimonio y con la vida, ya sea laico, sacerdote, religioso, religiosa. Y esta serie intenta dar justamente medios bien concretos y bien prácticos para vivir a fondo el ser predicador de la buena nueva de Jesús. Pero recordemos algo que es importante. Para predicar la palabra de Dios, tenemos un llamado muy fuerte todos, ustedes y yo. Y ese llamado es, sin lugar a dudas, el bautismo. Por el bautismo, ustedes y yo hemos sido llamados, como hijos del Padre Dios y hermanos de Jesús, a anunciar la buena nueva al mundo. Empezando, por supuesto, por la casa, por el trabajo, por el barrio, por la ciudad, por la familia. Fíjense, yo les voy a contar a ustedes y después les voy a hablar de este ámbito donde estoy aquí en este momento moviéndome delante de ustedes. Pero les voy a contar, fíjense, por qué digo que es importante, es imperioso vivir a fondo el bautismo. ¿Por qué? Les cuento una anécdota que es un poco graciosa. Cuando terminó la Guerra Civil Española, o durante la Guerra Civil Española, muchos españoles vinieron a América, ustedes saben bien, América del Sur, América Central, América del Norte. Uno de ellos, un muchacho llamado Vicente Fernández, se escapó como polizón, se escondió, digamos, en un barco y llegó a las riberas de México. Llegó a México. Allí en México estuvo solo durante varios días hasta que finalmente un paisano, un gallego de Galicia, como él tenía apenas 14 años, ¿no? Bueno, lo encontró, le dijo, ¿cómo estás? En fin, y lo llevó a su casa y a su trabajo. Este español, este gallego, tenía una panadería. Así que don Vicente Fernández, con el tiempo, aprendió nada menos que el oficio de panadero. Y trabajó Vicente Fernández mucho hasta que tuvo su primera panadería. Luego se encontró con una paisana, una gallega como él, y finalmente decidieron casarse. Y siguió trabajando Vicente mucho con su esposa. Tuvieron 2 hijas, trabajaron muchísimo y tuvieron otra panadería y después otra panadería y después otra panadería, hasta que finalmente Vicente llegó a ser alguien muy conocido en México, con más de 100 sucursales, con más de 100 panaderías. Ya no era Vicente Fernández, sino que era don Vicente Fernández. Y llegó un momento en que cumplían ya 25 años de casados y su esposa le dijo, Vicente, después de tanto trabajar, ¿qué te parece? ¿Por qué no vamos de nuevo a España, a Galicia, a ver nuestra tierra, a ver nuestra gente? Porque hemos trabajado toda la vida, yo tengo deseos de volver. Entonces Vicente, que era realmente un poco, como decimos en Argentina, un poco tacaño, ¿no? O como dicen en México, parecía de Monterrey, porque es devoto de la Virgen del Codo, o sea que le costaba gastar el dinero. Bueno, Vicente finalmente, después de tanto insistir, bueno, accedió a que, él, su esposa y sus 2 hijas fueran a España. Y aquí es que Vicente, pensando que ahorraba, en vez de ir en avión, decidió ir en barco. Pero, ¿cómo sería este hombre? ¿Cómo sería este hombre que, pensando que iba a ahorrar dinero, le dijo a la esposa, mira, vamos a ir en barco, demoramos 14, 15 días, pero vamos a hacer en la panadería un pan así de grande, y hacemos unos quesos así de grande para ahorrar en la comida? ¿Qué pasó? Que en el viaje, el primer día estaba Vicente, su esposa y sus 2 hijas. Por supuesto, el primer día el queso fresco y el pan fresco eran exquisitos. El segundo día pan y queso, el tercer día queso y pan. Pero llegó un momento, el cuarto, quinto día, en que ya el pan y el queso estaban duros y de hecho Vicente y su familia estaban amarillos como quien tenía hepatitis, ¿no? Y además con un olor a queso insoportable. Entonces, ¿qué pasó? En el barco estaban aislados, nadie se acercaba a ellos. Hasta que el último día, cuando estaban por llegar a España, le dijo entonces la esposa de Vicente, mira Vicente, por favor,
por faltar un día para llegar a España, yo te pido, Vicente, que al menos la última noche comamos en el restaurante, como Dios manda aquí en el barco, una buena comida. Y Vicente, que estaba cansado del pan y el queso y el queso y el pan, accedió. Finalmente, ¿qué sucedió? Sale Vicente a buscar al capitán del barco para preguntarle dónde quedaba el restaurante. El capitán, cuando lo vio venir, de lejos le hizo ¡stop!, porque se imaginaba que era alguien que se había metido en el barco, digamos, de polizón. Y entonces dice, ¿qué busca usted? Y Vicente dijo, busco el restaurante del barco. ¿Restaurante del barco? ¿Para qué quiere el restaurante del barco? Y entonces dice, quiero comer. A ver, muéstrame el ticket. Entonces Vicente, ahí está. Se acordó Vicente que en el bolsillo, allá en la bolsa, bien en el fondo, tenía los tickets. Entonces saca los tickets del fondo de su bolsillo, los abre con un olor a queso impresionante y el capitán le dice, a ver, deme eso. Y cuando el capitán mira, dice, don Vicente Fernández, pero pase usted, aquí está el restaurante del barco, usted tiene 4 tickets de primera clase con pensión completa en el restaurante de primera clase. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Vicente y su familia habían pasado 14 días comiendo pan duro y queso duro, teniendo un ticket de primera clase en el barco y con pensión completa. Esto, que parece tan así gracioso, es lo que nos pasa a los católicos cuando pasamos por esta vida comiendo el pan duro y el queso duro de la angustia, la ansiedad, el resentimiento, el rencor, el egoísmo, el individualismo, el sinsentido de la vida, la frivolidad, la estupidez, teniendo un ticket, un pasaje de primera clase. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Porque somos hijos de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios y tenemos la dignidad que nada ni nadie nos puede quitar. Y tenemos el alimento de la gracia, de la palabra, de los sacramentos. Y sin embargo andamos por el mundo como gusanos, arrastrándonos, dando lástima muchas veces. Por eso yo te propongo a que te animes por tu bautismo y por la gracia que Dios te da a ser predicador de la palabra. Y de eso, justamente de eso queremos hablar. ¿Sabes qué? Mira, quiero empezar con un texto que me parece que es clave. Aquí tengo mi palabra de Dios, me imagino que tú tendrás ya cerca la tuya, tu Biblia. Yo espero que durante todo este curso tengas tu Biblia al lado, tu cuaderno, tu lapicera o pluma, como dicen por allí los mexicanos, aunque no tenemos ninguna gallina cerca para que haya plumas, pero entendemos que una pluma es una cosa para escribir, ¿verdad? Entonces aquí está. Miren, vamos a buscar un texto que yo lo tengo marcadito aquí. Vamos a sentarnos aquí, yo me siento, porque esto que me rodea, tú preguntarás, ¿pero qué es esto que lo rodea? ¿Es un paisaje lunar? No, mi hermana, no, mi hermano. Esto es el símbolo de la montaña de Dios. Porque sabes que en la Biblia la montaña es el lugar donde Dios se revela, se da a conocer, donde el creyente busca a Dios. Pues bien, esto es la montaña, ¿no? La montaña de Dios. Hay tantas montañas en América donde también nosotros subimos muchas veces con jóvenes, con adultos, con niños. ¿Por qué? Y porque la vida de un cristiano es siempre ascender, siempre subir, siempre crecer. Bueno, la montaña es justamente el signo de Dios, signo donde Dios se manifiesta, se da a conocer, se revela, nos habla, como Moisés en el Sinaí. Por eso estoy en la montaña. Y tú que estás en la montaña de tu hogar, quizás ahí en tu cocina, en tu living, con la palabra de Dios, pues bien, ahora también el Señor se te va a revelar, se dará a conocer. Y el texto que te decía es este, mira, de Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos del 24 al 26. Yo lo leo o si prefieres lo leemos juntos. Mira. 18, reitero, del 24 al 26. Habla de un tal Apolo. Apolo. Llegó a Éfeso un judío muy buen orador llamado Apolo, de la ciudad de Alejandría. Era muy entendido en las Escrituras. Respecto del camino del Señor, tenía algunos conocimientos. Y animado por el Espíritu, hablaba y enseñaba todo lo que sabía acerca de Jesús, aunque solamente conocía, fíjense, el bautismo de Juan.
Comenzó pues a hablar con valentía en la sinagoga y lo oyeron Áquila y Priscila. Estos Áquila y Priscila eran un matrimonio del equipo de Pablo, de San Pablo. Lo llevaron entonces consigo y le dieron a conocer con mayor precisión el camino del Señor. Hasta aquí el texto que yo quería compartir por ahora con ustedes. ¿Por qué? Porque quiero hablarles de Apolo. Este Apolo era muy famoso en aquella época, realmente muy famoso. Mire, tanto es así que se lo conocía tanto como a Pablo, por ejemplo, o a cualquier apóstol, porque era un hombre lleno de sabiduría, lleno de fuego, de ardor realmente este Apolo, ¿no? Y conocía las Escrituras, tenía técnicas oratorias, realmente atraía a la gente, pero había un problema en Apolo. Apolo solamente conocía el bautismo de Juan. No había conocido más sobre la vida de Jesús, sobre su pasión, muerte y resurrección. Y cuando Áquila y Priscila, este matrimonio, lo escuchan predicar con tanto ardor, con tanta fuerza, dicen, este muchacho necesita que le expliquemos más la catequesis para que puedan saber algo más. Y efectivamente se acercan a Apolo, famoso Apolo, y le explican, Apolo, quisiéramos darte a conocer algunas cosas más sobre Jesús que tú no conoces para que realmente puedas llegar a conocerlo. Y Apolo no dijo, no, pero ¿cómo a mí? Si yo soy un experto orador, la gente me sigue, tengo éxito. No, Apolo dijo, bueno, ¿cómo no? Sí. Y ahí está, mis hermanos, ahí está. Lo más importante que quiero decirles es esto. Lo más importante que quiero decirles es esto. Para un buen predicador, catequista, misionero, evangelizador, lo más importante es la actitud de humildad, de apertura. Mira, tú y yo podemos ser buenos oradores, buenos predicadores, predicar por radio, por televisión, pero si nos falta esta actitud de apertura, de humildad, de docilidad, nos falta todo. Nos falta todo. Es importante entonces, como Apolo, ser sencillo, humilde, porque en el camino del Señor no hay ningún experto. Y el que quiera ser maestro, que aprenda primero a ser discípulo. Solamente se aprende en el camino del Señor estando sentado justamente a sus pies. La palabra humildad viene de humus, es decir, estar sobre la tierra. Pero no cualquier humildad o aquella humildad que se predicó tanto en la iglesia, ¿no? Que humilde era aquel que, no, humilde es aquel que, no, pobre, no dice nada, no hace nada, yo esto no lo sé hacer, no, yo no sé hablar, yo no estudié. No, humilde es aquel que reconoce su verdad, es decir, reconoce lo que Dios le ha regalado y lo pone en práctica. Por eso la palabra humildad viene de humus, que es la capa de la tierra negra, justamente, que al recibir cualquier semilla, permite que esa semilla germine y dé fruto. Esa es la humildad. Y Apolo justamente era humilde. ¿Y cómo será que esta catequesis que este matrimonio, Áquila y Priscila, le han dado a Apolo, le sirvió a Apolo para integrarse más a la iglesia grande? Porque fíjense que el texto que sigue de los Hechos de los Apóstoles, aquí tengo mi Biblia, dice, versículos 27 y siguientes, como Apolo pensaba pasar por Acaya, los hermanos lo alentaron y escribieron a los discípulos que le dieran buena acogida. ¡Qué hermoso, mis hermanos! ¿Se dan cuenta? Bueno, este curso intenta ser para ti, catequista, misionero, evangelizador, servidor, intenta ser como Áquila y Priscila, como Áquila y Priscila que te van llevando al conocimiento de la persona viva de Jesús, te van llevando a experimentar a ese Jesús vivo y además te van llevando a integrarte más profundamente a la comunidad cristiana. Por eso entonces este curso intenta hacer eso. Miren, hay un texto de los Hebreos que es muy bueno, la carta a los Hebreos, que dice, en el capítulo 1, versículo 1-2 dice, en diversas ocasiones y bajo diferentes formas Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio de su Hijo. Te repito, es Hebreos 1, del 1 al 2. ¿Qué quiere decir esto que ahora nos ha hablado a través de su Hijo? Quiere decir, y esto es importante, que el receptor, el que recibe la palabra de Dios, tiene que ser alguien capaz de abrirse. Lo que te dije recién,
no se puede ser maestro si primero no se es de verdad discípulo. ¿Por qué te digo esto? Porque hay muchos que quieren enseñar sin jamás haber escuchado al Señor. Y fíjate que te digo escuchar, no solamente oír, porque la palabra escuchar quiere decir más que nada captar una palabra que viene de fuera e internalizarla, es decir, hacerla carne, hacerla propia. Qué interesante que es esto, qué interesante, porque la palabra obediencia viene justamente de esto. Hay mucha gente que piensa que la palabra obediencia es algo que me imponen de afuera, cuando en realidad la palabra obediencia viene de una palabra latina, of audire, que significa captar una palabra fuera de mí y hacerla propia, hacerla carne, internalizarla. Bueno, justamente un predicador es alguien que porque está a los pies del maestro, porque lo escucha, porque se deja mirar por él, porque se deja amar por él, porque se deja pastorear por él, es alguien que obedece y que hace carne esa palabra. Qué lindo que es esto que estamos diciendo, porque el receptor tiene que tener siempre la antena de su corazón abierta al satélite de Dios. A ver, mira, ahora me estás viendo por televisión. En tu casa seguramente habrá una antena parabólica que capta la señal de EWTN. Si esa antena no está bien orientada hacia el satélite correspondiente, seguramente esta señal no saldría bien, saldría con alguna interferencia o directamente no la recibirías. Pues bien, esto mismo pasa con un buen predicador, un catequista, un evangelizador, un misionero. Si su antena, la antena de su vida, de su corazón, de su alma, de su proyecto de vida, no está abierta a la acción del Espíritu Santo, ciertamente entonces, ciertamente habrá interferencias, o el mensaje no será el mensaje de Dios, será en todo caso tu mensaje o mi mensaje, pero no el mensaje de Dios. Esto me parece que es importante. ¿Sabes por qué te digo esto? Yo recuerdo Salomón, el hijo de David, cuando le pide al Señor una gracia enorme, ¿se acuerdan? Pídeme lo que quieras, le dice Dios. ¿Y él qué pide? En Primera Reyes lo tenemos. Él pide, Señor, dame un corazón que escuche. Dame, Señor, un corazón que escuche. Algunos traducen, dame, Señor, sabiduría, pero la traducción correcta es, dame, Señor, un corazón que escuche, un corazón que sepa escuchar. Eso es lo que me parece que hoy tú y yo tenemos que pedirle al Señor. Dame, Señor, la capacidad de tener un corazón que escuche, un auténtico corazón que escuche. Porque un predicador, catequista, misionero, evangelizador, lo voy a repetir muchas veces esto, ¿no? Un evangelizador es alguien que primero habla con Dios y luego habla de Dios. Hay que hablar con Dios primero y escucharlo antes de hablar de Él. Esto es importante. Le voy a contar una anécdota que es un poquito graciosa, pero bueno, viene bien. Fíjense, dice que había un muchacho, un joven, muy entusiasmado, él muy enamorado de una chica muy bonita, la chica, hermosa, una joven muy bonita. Y hablaba de esta joven a todo el mundo, este muchacho le hablaba a todo el mundo. Le hablaba, le contaban todas las cualidades que tenía esta chica, que tenía una nariz así, una boca así, qué orejas, que esto. Bueno, le hablaba a los compañeros de su escuela, en el trabajo, en la familia, le hablaba en la parroquia a todo el mundo de ella. Claro, todo el mundo pensaba que ella era su novia, no sé qué. Y un día se enteraron que esta chica se casaba, pero se casaba con otro. Entonces fueron y le preguntaron, pero dime, ¿no eras que tú hablabas de esta chica maravillas a todo el mundo? ¿Cómo es que se casa con otro? Y entonces contestó el muchacho, ¿saben qué? Que mientras yo hablaba de ella a todos ustedes, ella hablaba con el otro. Mejor dicho, si quieren todavía mejor, mientras yo hablaba a todo el mundo de ella, el otro hablaba con ella. Por eso, hablar con Dios más que hablar de Dios. Esto es lo que yo te sugiero para tu vida como predicador. Hablar con Dios más que hablar de Dios. ¿Sabes por qué? Porque si no terminamos siendo, y esto es otra cosa que se da muy a menudo, pescadores, ojalá fuésemos pescadores, terminamos siendo agricultores. Mira, piensa un poquito, ¿cómo tiene que ser un predicador? ¿Cómo tiene que ser un predicador? ¿Tiene que ser un agricultor o tiene que ser un pescador?
Y me dirás, bueno, pero Jesús en los evangelios aparece con muchos gestos o muchas imágenes típicamente de la agricultura. Sí, es verdad, es verdad. Pero fíjate, una cosa importante. Un agricultor en realidad tiene su camino ya conocido, trillado, tedioso, aburrido. Yo me acuerdo, yo en Alcorta, sí, en mi país, todos mis abuelos y mis tíos eran agricultores, y yo recuerdo un tío que tenía una pick-up de esas diésel, y la pick-up diésel la tuvo como 20 años. Yo escuchaba a la mañana cuando encendía el motor y me imaginaba que la pick-up iba solita para el campo. ¿Por qué? Porque ya ese camino era requete conocido, ese camino era trillado, monótono, aburrido. Es decir, el camino que iba del pueblo, de la ciudad, al campo, era un camino, y es un camino, conocido, monótono, trillado, tedioso, aburrido. El agricultor no tiene nada nuevo, cada día es lo mismo, el mismo camino. En cambio, fíjense, en cambio, el pescador, aunque sea un experto pescador, aunque de repente conozca así el lago, el mar, el río, cada mañana se pone delante y ¿qué? Nada, nada. No hay caminos, no hay senderos, todo es nuevo, siempre, cada mañana nuevo. No conoce, tiene que empezar de nuevo, tiene que empezar de nuevo. Qué maravilla esto. Así es un predicador, así es un catequista, así es un discípulo de Jesús. Cada mañana comienza de nuevo. Cada mañana comienza de nuevo. Es decir, como dice el Salmo 25, cada mañana decirle al Señor, muéstrame, Señor, tus caminos, indícame tus senderos. Muéstrame, Señor, tus caminos, indícame tus senderos. Un predicador no es un fotocopiador, no es un repetidor, no es un monótono, un tedioso, un aburrido. No es el que dice, hagamos algunas cosas para que todo siga igual, sino que vive la originalidad de Dios. Y sabe que el Señor viene y hace nuevas todas las cosas y se deja renovar, recrear por Él. Y lo que transmite siempre es nuevo. Aunque de repente esté hablando de un texto, ya por Él conocido y repetido y predicado, siempre es nuevo. Muéstrame, Señor, tus caminos, indícame tus senderos. Por eso te pido que no hagas de tu actividad pastoral en tu parroquia, en tu grupo, en tu ministerio, algo trillado. Porque lamentablemente son muchos los católicos que hacen de su pastoral, de su catequesis, de su acción apostólica, algo monótono, tedioso, aburrido, sin ardor, sin fuerza, sin meta, sin horizonte. Y aunque usamos muchos medios muy modernos, como no hay ardor, no hay fuerza, no hay espíritu, todo es aburrido, todo es tedioso, todo es monótono. Yo te pido que no, que sepas realmente sepas cada día decirle al Señor, muéstrame tus caminos, indícame tus senderos, que puedas experimentar lo de Moisés, ¿no? Lo leemos en Éxodo. Moisés estaba ya instalado, si se quiere, instalado en la casa de su suegro. Él tenía campo, tenía tierras, tenía sobre todo rebaño, las ovejas. Cada mañana Moisés se levantaba muy temprano y se iba con las ovejas a donde había pastos y agua. Y cada noche volvía de nuevo a donde estaban siempre las ovejas cerca de la casa. Y eso cada mañana, ida y vuelta, hasta que un día experimentó dentro de sí Moisés que el Señor lo invitaba a ir más allá del desierto. La Biblia de Jerusalén dice en esta expresión, más allá del desierto, que el Señor lo estaba invitando a Moisés a romper sus propios límites, a romper sus propios esquemas, es decir, a tener audacia, a animarse a ir más allá. Y Moisés se animó, fue más allá. Y ahí tuvo esa magnífica, maravillosa experiencia de Dios en la zarza ardiendo, que puede ser uno de estos arbustos que están aquí, la zarza que no se apagaba, la zarza que no se consumía, esa zarza donde Dios se manifestaba, el fuego que no se apaga, ese fuego que te invita siempre a ir más allá, a romper esquemas, a romper límites, a animarte a cruzar el umbral y descubrir carismas y dones que el Señor quiere entregarte cada día más para que puedas ser
de verdad, un buen predicador. Animarte a ir más allá incluso de lo que ya tienes como programado, instalado, prefijado. El Señor se manifiesta de muchas maneras, de muchas maneras. Por ejemplo, a los pastores se manifestó en Los Ángeles, a los magos en una estrella, a la gente les habló en muchas parábolas y comparaciones. Por eso necesita de ti y de mí el Señor para que podamos seguir transmitiendo su palabra a través de muchas maneras, de muchos medios, de muchos signos, con mucha creatividad, con mucha fuerza, con mucha audacia. ¿Por qué? Porque estamos llamados, tú y yo, a anunciar la buena nueva de Jesús con poder para que toque el corazón, para que ese corazón sea cambiado y renovado. Que el Señor nos dé la gracia de caminar juntos con Áquila y Priscila este camino entonces para formar predicadores. Que Él te bendiga mucho, yo te doy mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que esta bendición pueda llegar a tu corazón y a tu familia para que en el próximo encuentro sean muchos más los que vengan a participar de este curso Formando Predicadores. Paz y bien.